murió la reina. Lo acaba de confirmar la cuenta oficial de la familia real. Luto en el mundo entero. Muere la reina Isabel II de Inglaterra. El Palacio de Buckingham confirmó su muerte a los 96 años. Fue una gigante del reino y la testigo más excepcional de la historia. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la perestroika y los mayores sucesos del mundo en el último siglo. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El mundo comenzó a pensar en lo inevitable cuando llegó el primer comunicado del Palacio de Buckingham. Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica, decía el texto oficial. La palabra preocupación no suele estar en las comunicaciones de la realeza. La agenda de la monarca se canceló y ella se recluyó en Balmoral, ese castillo idílico en Escocia donde ella contaba que pasó sus mejores momentos. El planeta entero comenzó a temblar. La humanidad fue testigo de ese angustiante minuto a minuto. Primero se anunció que el príncipe Carlos y Camilla Parker habían salido a Balmoral de urgencia. Luego, también viajaron William y Kate. Después, Harry y Meghan partieron desde Londres. Al final, la noticia se confirmó y el planeta se estremeció. El Reino Unido sin la reina Isabel II, un escenario que nadie quería imaginarse. La monarca había sido por 70 años el símbolo más importante y querido de ese país. Había sobrevivido guerras, decenas de primeros ministros, varios papas. Ningún escándalo la había hecho ni siquiera tambalear y aún en la novelesca vida llena de intrigas, celos, infidelidades y peleas de la Casa Real Británica, había logrado mantener siempre la sabiduría y la calma. La reina Isabel II siempre supo lo que era. Una anécdota refleja el enorme poder de convicción de su cargo. Una vez, se trenzó en una pelea con la reina madre, que le espetó: ¿quién crees que eres?, a lo que su hija contestó: la reina, mami, la reina. El chiste refleja su humor pícaro, pero no su real modo de ser. Sus amigos y empleados apuntan que nunca impone su rango y que es humilde, pues para ella reinar es una vocación religiosa a la que debe responder hasta su último suspiro, como lo prometió al cumplir 21 años. Y como lo hizo hasta que dio su último suspiro. Por eso, nunca pensó en abdicar. Su historia de vida es fascinante. Su coronación, en 1953, fue ante todo un sacramento, por el que aceptó cumplir con un magisterio más que con un servicio político. Con devoción, pero también con astucia, se volvió la exitosa jefa del Estado que tuvo el trono británico, lo cual se repetirá difícilmente. Para hacerse una idea de cuánto ha abarcado la reina, si su coronación fue vista por 20 millones de espectadores en el entonces raro televisor en casa de un privilegiado vecino, la de su sucesor la presenciarán miles de millones, muchos desde su teléfono inteligente. Si en 1955 la Casa Real envió 395 telegramas de felicitación a ciudadanos que cumplían 100 años, en 2020 la cifra ascendió a 16.254. Y pensar que cuando subió al trono recibió los pedazos rotos de un imperio en que no se ponía el sol. Le esperaba ceder, con una sonrisa, más poder del que habían perdido sus antecesores. No tenía cómo definir una era, como Isabel I o Victoria I. Pero a punta de constancia, de leer el ánimo de la nación, de vivir en el presente y de hacerse la mujer confiable y digna con la que todos quieren ser asociados, regeneró el trono. Hizo de la monarquía una institución que permea las capas más profundas de la sociedad y que, como ninguna otra, atiende las necesidades cotidianas del país, agradeciendo y visitando a quienes lo requieren, según su biógrafo Robert Hartman. Pocos han lidiado tantos escándalos familiares, pero ella es la única que jamás avergüenza al país. De ahí que el apoyo de los británicos haya sido abrumador aún en las horas más bajas. Y que la tristeza se haya apoderado del Reino Unido y del planeta ahora que ya no está. Siempre fue dueña de lo que callaba y por eso encarnaba un misterio. Si un huésped ilustre la tentaba con hablar de política, por cuanto ella lo tiene prohibido, sagaz, responde: interesante, señor presidente, creo que el secretario de Exteriores querrá tratar eso con usted. Casi llegó a los 100 años, envejecida, pero no caducada. Y hasta el último día ostentó autoridad. Maestra del soft power, nunca estuvo en el crepúsculo sino en la cima, mientras que su reinado y su vida extraña y compleja engrosaron los anales de los récords y la historia. La reina fue la principal diplomática del reino.
Sus encuentros, como huésped o anfitriona, con los líderes de todo el globo, sirvieron para crear lazos cálidos antes de que el gobierno entre en materias más crudas. Pero su mayor obra como estadista fue la consolidación de la Mancomunidad de Naciones, que agrupa a 54 países excolonias del Imperio Británico, es decir, 2.500 millones de habitantes en 5 continentes. El terco impulso de la monarca la volvió, según The Times, una organización influyente en temas como cambio climático y deportes. Ello, asimismo, la volvió adalid del multiculturalismo, pues la entidad trajo al Reino Unido una ola de inmigración desde los años 1950 que transformó a un país totalmente blanco en uno rico en diversidad racial y cultural. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.